Hablar del apóstol Pablo es referirnos a la persona más importante después de Jesucristo en el cristianismo. Alguien definió la figura de Pablo y decía que Pablo de Tarso era el primero después del único, que es Jesucristo. Pablo de Tarso ha tenido una influencia importantísima en la historia del cristianismo. Pablo de Tarso nació en Tarso de Cilicia. Tarso de Cilicia es una ciudad que queda hoy en la actual Turquía y pertenecía a una familia judía que vivía hacía muchos años en esa ciudad y que pertenecía a lo que se llama la diáspora judía. La diáspora judía eran unas comunidades que habían salido de Israel en el año 587, cuando fue destruido el templo de Jerusalén y todo el pueblo de Israel fue llevado preso a Babilonia. Cuando regresaron, o cuando a los 50 años, el rey Ciro derrotó al rey Nabucodonosor, les dieron permiso de volver a Israel, pero muchos judíos ya habían hecho como sus negocios y no quisieron regresar, y eso es lo que se llama las comunidades de la diáspora. A una de esas comunidades era que pertenecía la familia de Pablo. Pablo es una mezcla maravillosa de tres culturas. Pablo era judío por su religión, por su raza, era griego por la cultura, por la lengua. Pablo hablaba el griego como su lengua nativa. El griego era la lengua que se hablaba normalmente en los tiempos de Jesucristo, y era como el inglés de ese tiempo. El que sabía griego era capaz de comunicarse por todos lados. Y además era romano porque tenía la ciudadanía romana. O sea que Pablo era judío, era griego y era romano. O sea que Pablo es una persona maravillosa que tuvo su influencia después de que fue tumbado espiritualmente en el camino de Damasco por Jesucristo y se convirtió en el mejor discípulo de Jesús. Aunque Pablo no fue de los 12 discípulos que conocemos, Pablo se considera el superapóstol. El superapóstol, su influencia, como les decía, fue tan grande que alguien afirmó que si Pablo de Tarso no hubiera existido, pues el Espíritu Santo hubiera hecho como algún otro trabajo, pero posiblemente el cristianismo no hubiera pasado de ser una secta judía. Vamos entonces a mirar cómo Pablo tuvo unos viajes, 4 viajes espectaculares en los cuales se evangelizó por toda la cuenca del Mediterráneo. Y en uno de sus viajes, o mejor en 2 de sus viajes, Pablo tuvo que desplazarse por Grecia y por Roma, que es prácticamente lo que vamos a explicar un poco más adelante, cuál era la influencia de Grecia y cuál es la influencia de Roma en los tiempos de Pablo.